Pues muy buenas, Edu. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Marcos. Muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Un placer. Eduardo Bazús, que está hoy con nosotros, es padre de familia, bueno, vive del aire, ¿no? Exactamente. Vamos a especificar un poco, porque suena un poco... Vive de la energía eólica, ¿no? Exacto. Se dedica a la energía eólica, Exacto. Es ingeniero, ¿no? Sí. Y bueno, y le encanta este tema de la planificación financiera familiar, ¿no? Pero ¿por qué? Cuéntanos por qué, porque antes me lo has contado y he dicho, no, cuéntalo, porque es muy interesante. Por supuesto, lo cuento. Pues, ¿qué haces tú aquí, no? ¿Por qué tú? ¿Cómo hemos llegado aquí? Muy bien, pues es muy interesante y me hace gracia contarlo porque yo desde siempre pues he sido como reacio, ¿no? A los temas de la economía, los bancos, las inversiones y todo ese tema es que no me interesaba para nada. De hecho, es que no le prestaba ninguna atención y yo seguía mi vida tranquilo e incluso los intereses del dinero que tenía pues los donaba a ONGs y tal. Y cambiaba de banco para bancos que fueran más en la línea de ONGs. Pero luego, hablando con un amigo, en un cumpleaños, como mi buen amigo Sebas, pues me hizo algunas preguntas y me hizo pensar, oye, pero ¿te has planteado alguna vez qué hacer con el dinero? ¿Vas a necesitar en el futuro un poco más para tu familia, los niños y tal? Y dije, ay, va, pues es verdad. Y entonces me dejó la semilla de la duda que me hizo empezar a interesarme y empezar a pensar, oye, pues mi dinero que está ahí parado lo utilizan otros y lo ganan ellos, ¿por qué no puedo hacer yo lo mismo, ¿no? Y empezó a interesarme. Y entonces es como una rueda que se empieza a hacer más grande, una bola de nieve que no puedes parar. Entonces es ver la luz al otro lado de la ventana que te acaban de abrir, un amigo que te habla con palabras normales, sin tecnicismos ni cosas raras, y te hace comprender que es algo incluso interesante y que te puede venir bien, y empiezas a indagar e investigar y no puedes parar. Claro. Y te has formado en esto a tope. Y te vas formando tú porque ¿quién mejor que tú para formarte? Sí, claro. Si dependes del ministro de turno, de no sé qué, de la escuela que no hay información, la universidad, llegas a los 40 y nadie te ha hablado de nada y no sabes nada. Entonces yo creo que es recomendable ser proactivo, claro, e interesarte por el tema y formarte. Sí, formarte. Claro. La formación... Pues por eso estamos aquí. Sí. Vamos a entrar en materia. Muy bien, pues por supuesto, para lo que necesitéis. Pues nada, vamos a empezar. Te quería preguntar, hablando un poco de economía familiar, la gran pregunta, ¿no? ¿La economía familiar o la economía en sí es solo ahorrar? Pues esta pregunta es muy interesante porque ahorrar es un segundo o tercer paso dentro de lo que es la economía familiar, ¿no? Porque, bueno, economía, como su propio nombre indica, significa la gestión de la propia casa. Entonces, lo primero de todo, yo diría que es saber cómo estamos, ¿no? Hacer una prospección de, oye, ¿cómo están mis temas de dinero, de económicos? Saber dónde estoy, porque a veces no sabemos ni cuántas deudas tenemos, ni cuántos activos o cuánto dinero tenemos en esta cuenta, cuántas cuentas tenemos, a lo mejor lo sé yo, pero mi mujer o mi marido no lo sabe. Entonces, lo primero es saber la realidad, cómo estamos, gastos, ingresos y tal. Eso es el primer paso. Y el segundo paso ya sería hacer una especie de cuenta del año anterior de lo que hemos gastado y lo que hemos ingresado. Entonces, con eso ya tenemos más o menos un mapa de por dónde van los tiros, qué hemos gastado y qué podríamos gastar el año que viene, o qué hemos ganado, cómo podríamos ganar más, o lo que sea el año siguiente. El segundo paso sería ese. Y ya un tercer paso sería hacernos un presupuesto para de aquí en adelante, mirando por el retrovisor qué es lo que hemos hecho, pues encauzar un poco la dirección. Y para eso es el presupuesto, que nos ayuda a guiarnos en el camino. Y ya, un cuarto paso, como ves, es el ahorro. Pero el ahorro está dentro del presupuesto, no es aparte. Es una de los puntos del presupuesto, que tiene que englobar pues, los gastos comunes, los gastos extraordinarios, que son previsibles que vas a tener, los ingresos que vas a tener. Y entonces una de las partidas para meter en el presupuesto sería el ahorro. Otra sería, como he dicho, los gastos, otro sería pues ocio y tal. Entonces, como ves, el ahorro
es parte, si hablamos culinariamente, parte del pastel, como si fuera la harina, pero la harina no es todo el pastel, necesitas otras cosas, otros ingredientes. Entonces el ahorro es uno de ellos, que es importante, es imprescindible, pero no es el único. Y ya más adelante, los siguientes pasos, pues ya si quieres los comentamos ahora, más adelante, pues ya sería qué hacemos con esos ahorros para que no pierdan poder adquisitivo, tanto los que he tenido ya como los que voy a generar. Para eso, como ya hablaremos, pues tenemos una herramienta muy potente que es la inversión, hacer algo con lo que hemos ahorrado, porque si no, queda un poco cojo. Vale, este tema de la inversión, claro, o sea, te iba a preguntar, ¿por qué es importante estar formado en estos temas, ¿no? No te digo ser, evidentemente, no ser experto en finanzas o en economía, ¿no? Pero ¿por qué es importante en una familia, sea el tipo que sea? O sea, quiero decir, pues una madre soltera con sus hijos, ¿no? O cualquier situación familiar que pueda existir. Claro, ¿por qué es importante que sepan un mínimo? Pues es importante porque es uno de los pilares que nos ayudan a obtener un equilibrio en nuestra vida, porque nuestra vida no es solo trabajo, ni es solo deporte, ni es solo salud, ni es solo amor, sino que es, para tener un equilibrio en la vida necesitas tener los pilares más o menos compensados. Entonces, uno de los pilares es el dinero o la economía. Entonces, eso te evita que luego a futuro tengas problemas. Si tú te ocupas de ellos ahora, en el futuro no te preocuparás de eso. Entonces, por eso es igual de importante que hacer ejercicio asiduamente, que comer bien, que tener amigos, ¿no? Tener una paz espiritual, tener un buen trabajo que te llene. Entonces, esta parte de la economía no es la única, pero ayuda a equilibrar la vida y te evita problemas a futuro. Y como es algo que no nos han enseñado en el colegio, ni en la universidad, ni en el trabajo, y muchas veces tampoco en casa, pues es muy necesario que en algún momento rompas ese círculo vicioso. Porque yo creo que tenemos que estar aquí para romper. Porque es un círculo que empieza porque los padres normalmente no saben, entonces no enseñan a los hijos y los hijos no aprenden. Entonces, ese círculo no se puede romper así fácilmente, porque ¿quién lo hace? Entonces tenemos que nosotros poner nuestro granito de arena para romper ese círculo y salir de ahí. Y entonces una vez que normalmente los padres, ¿no?, en la familia o los que están a cargo de los hijos se forman, pueden ellos ayudar a que aprendan en su casa el resto de la familia, los hijos, que ¿quién les va a enseñar mejor que los padres? Igual que les enseñan a no cruzar cuando está rojo el semáforo o a lavarse los dientes, cosas básicas para que los hijos sean felices, se les enseñas en casa. Claro, al final los hijos hacen lo que ven los padres, ¿no? Exacto, y los hijos están viendo todo el día, porque se fijan mucho en el ejemplo de los padres. Entonces, si tú desde casa les das una pequeña formación acorde a su edad, cuando lleguen al colegio o a la universidad y tal, ya no lo van a necesitar tanto, aunque sería recomendable que se apoyaran en la escuela, en la universidad, que luego hablaremos de eso. Pero en casa es imprescindible que alguien se forme para poder empezar a que la rueda virtuosa comience a rodar. Vale, porque claro, luego hay mucha, claro, aquí tenemos que intentar hablar, ¿no?, para todas las situaciones, ¿no?, o casi todas las situaciones, ¿no? Y hoy una realidad en España es que la mayoría de familias viven un poco al día en cuanto a, bueno, ingresos, gastos, ¿no? Pongámonos en una situación de, pues es una familia que no es malgastadora, que no malgasta el dinero, que bueno, que no tiene formación económica, ¿no?, o por lo menos familiar, ¿no?, de llevar una economía familiar, ¿no? Como tú dices, en general nadie tiene esa formación, pero sin embargo al final un poco el sentido común está ahí, ¿no? Pues no gastar más de lo que entra, ¿no? Sí. Entonces al final, ¿tú piensas que esas familias que viven, pues bueno, el día a día ajustadas, sin una planificación, con un poquito de formación, ¿tú crees que podrían exprimir mejor un poco ese ingreso? Por supuesto. Muchas veces sobrevaloramos lo que podemos hacer a corto plazo, este mismo mes o este mismo año, y nos llenamos de metas, y a largo plazo lo subestimamos. Pensamos que a largo plazo, bueno, yo no hago nada porque es imposible que de aquí a 5 años yo consiga tal.
y no lo hacemos. Pero con un pequeño paso cada día, aunque sea pequeñito, a largo plazo consigues mucho en todo. Entonces, en este caso es lo mismo. Si tú empiezas solo por prestarle un poco de tu atención a estos temas, solo con prestarles atención ya ganas muchísimo, porque luego en cualquier actividad que hagas vas a verlo de otra manera, entonces vas a actuar de otra forma, vas a actuar mejor. Entonces, poco a poco, una cosa te va a llevar a la otra. Entonces, sin quererlo, vas a notar que estás más seguro, que no te preocupa tanto, entonces tienes la situación bajo control, eres capaz de pensar mejor, porque no estás tan agobiado, pero porque has leído un poco, te has formado. Entonces, al formarte, se pierde el miedo. Cuando pierdes el miedo, estás más tranquilo, y entonces te da tiempo a pensar las cosas mejor, a actuar mejor, gastar de forma más racional en vez de más emocional, y solo con ese cambio mejoras tus hábitos, y a lo mejor no te das cuenta el mes que viene, pero dentro de 2 o 3 meses te vas a dar cuenta que tú has gastado mejor y vas a ir recuperando tu tranquilidad. Incluso luego pues puedes aumentar tus ingresos, tus fuentes de ingresos, pero porque has decidido prestarle un poco de tu atención. Vale, pero sin obsesionarse, ¿no? Sin obsesionarse, porque es mejor poco a poco que mucho de golpe, porque como en las dietas puedes tener efecto rebote, tú te empiezas a cuidar demasiado y al mes lo dejas porque te aburres y te hartas, entonces ya lo dejas, mira, esto no es para mí. Pues lo mismo te puede pasar con el ahorro y con estos temas, que si te lo tomas muy en serio al principio y quieres ya tenerlo ya todo, la inmediatez pues te va a hacer daño en vez de que te va a ayudar. Entonces, claro, o sea, si vas poniendo puertas, ¿no? A este gasto no, claro, claro, al final, hombre, hay que gastar, ¿no? O sea, el dinero también está para gastar con cabeza, ¿no? exacto, Claro, claro. sí, porque se trata de ser felices. Entonces esto te tiene que ayudar a ser más feliz. ¿Y cómo puedo ser más feliz? Pues a lo mejor si yo me quito estos gastos que no me hacen realmente feliz, pues incluso a lo mejor al principio no, pero luego ves que te va mejor, tú estás más tranquilo y encima has ahorrado un poco. Pero si hay algo que te gusta y lo tienes que hacer, pues es un gasto que está bien. A lo mejor es una inversión en una experiencia familiar, que eso te reporta un beneficio, que es que lo tienes que tener, porque no te sirve de nada ahorrarte ese dinero, porque esa experiencia, esa visita a un familiar, ese viaje de vacaciones tal, pues a lo mejor sí que es conveniente que lo tengas, porque te hace más bien que mal. Claro. Entonces hay que pensar. Claro, tampoco vamos a decirle aquí a la gente que tiene que gastar y que no, eso claro. Es evidentemente legítimo de cada uno, ¿no? Pero bueno, sí que, como dices, ¿no? Con cabeza y viendo un poco, ¿no? Y es una paradoja al final, ¿eh? O sea, estamos hablando aquí de economía, o sea, con lo que lleva el dinero al final, y felicidad, ¿no? Cuando dicen que el dinero no es la felicidad, ¿no? Sí. Es paradójico, pero es verdad que, bueno, esa tranquilidad, ¿no? Al final es la que te hace feliz, estar tranquilo, ¿no? Estar en paz, ¿no? También con este tema, ¿no? Desde luego. Sí, muy bien. ¿Y cómo se puede, o tú piensas que se puede ir educando a los hijos? O cómo enseñarle a los niños, ¿no? A nuestros hijos, pues según van creciendo, ¿cómo les vas enseñando este tipo de, no sé, planificación? Porque al final, claro, están dentro de nuestro hogar, ¿no? Pero claro, ellos dejarán de estarlo, ¿no? Y si por norma o en general no tienen esa formación, porque no se da en los colegios, que hablaremos de esto, ¿no? Claro, ¿cómo puedes ir metiéndoles en la cabeza los pequeños tips? Pues me gusta esa pregunta porque es algo que los padres o los que cuidamos a los niños, pues muchas veces no le damos importancia. Los niños, incluso desde pequeños, aunque nos parezca que es muy pequeño, ya les podemos ir hablando. Cada uno según su madurez y su edad, les podemos ir diciendo cosas. A los niños, por ejemplo, muy pequeños de 2 años, pues les podemos decir, mira, pues con este papá para comprar esto necesito unas monedas y ves, se las doy a la caja y ella me da lo que he comprado. O sea, cosas muy sencillas, no hay que hacer nada raro. Y conforme van siendo más mayores, pues les podemos ir hablando de más cosas un poquito más difíciles. Pero el ejemplo, sobre todo, es muy importante. Es cierto que es difícil a veces enseñar cuando se usa mucho, por ejemplo, la tarjeta de débito, de crédito, porque parece que es mágica. Tú vas a comprar, pones la tarjeta y te llevas la compra. Y aquí parece que no has dado nada. No se ve como la transacción, no se ve el trueque, ¿no? Digamos. Claro, entonces por ahí
es difícil y es recomendable, pues si puedes pagar con metálico para que los niños lo vean, o incluso dárselo a ellos para que ellos sepan que tiene que dar algo para obtener algo a cambio, pues está muy bien. Luego también muchas veces, pues sin más, con el tema de la paga, ¿no? Pues que cada familia lo hará como quiera, libertad total. Y hay algunos que están a favor de la paga y otros que no. Pero bueno, siempre van a recibir regalos de las familiares en ciertas fechas de su cumpleaños. Pero, por ejemplo, hablando de la paga, los que le den la paga, pues oye, que sepan que esto te lo doy porque existes, porque eres tú, y yo te lo doy. No es chantaje, no es porque tú hagas la cama, porque tú das, no, es porque tú existes y es mi hijo, mi hija, y yo te lo doy. Entonces ellos saben que van a recibir siempre ese dinero. ¿Y qué pasa con eso? Que tú puedes ver si tienen la suficiente madurez para ir adquiriendo esas responsabilidades, que es, yo con este dinero, ¿qué hago con él? Entonces tú ya les vas dando responsabilidad. Y ellos pueden ir decidiendo, oye, pues me lo gasto todo o ahorro una pequeña parte. Tú le puedes ayudar. Le dices, por ejemplo, cuando sea su cumpleaños, pues mira, si te gusta eso que me has dicho y vale tanto, yo si quieres te aporto una parte y tú la otra, con tu dinero. Entonces, ellos ya les cuesta, ¿no? Pero les pica un poco, les ¿no? pica un poco porque sale de su bolsillo. Pero también lo valorarán más, porque han tenido que poner de su parte, que no se lo han gastado en otra cosa. Entonces ahí les vas haciendo que ellos piensen que valoran más, gastárselo en eso o esperar dentro de un tiempo para comprarme otra cosa que a lo mejor cuesta más y voy a tener más dinero para comprármela. Entonces, les enseñas a posponer la gratificación, que eso les va a venir muy bien en su vida, para todos los ámbitos. Entonces hay muchas maneras de ir en casa, ir diciéndole cómo tienen que ir manejando su propio dinero. Y de hecho, cuando ellos sean mayores, ya sabrán manejarse, ya sabrán que el dinero no cae del cielo, que lo he tenido que guardar un tiempo, o sea que hay mucha labor que hacer ahí, pero para todas las edades, no solo para cuando son mayores. Claro. ¿Y hay algún tipo de juego o dinámica para hacerlo con los niños? Sí. Quiero decir, o sea que Sí. alguna manera, por comentar alguna manera, por si a alguien le interesa. Sí. Mira, por ejemplo, podemos comentar el tema de pequeños sobrecitos. Mira, puedes hacerte pequeños sobrecitos y cada sobrecito le pones un nombre. Pues este sobre, aquí voy a guardar dinero para cuando tenga que gastármelo en regalos a amigos, o cuando tenga que comprarme yo un juguete, o cuando tenga que ayudar a alguien, o no sé, para compartimentarlo y que ellos sepan, oye, pues tengo este dinero para libros, en este sobre de libros. Bueno, pues ya sé que sin ninguna presión y sin ningún problema puedo gastarme en libros, porque ya me lo he guardado aquí para eso. Entonces no tiene ningún cargo de conciencia, porque la labor de decidir en qué me lo puedo gastar ya la ha hecho. Y él se ha cuidado de meter ahí monedas durante cierto tiempo porque sabe que le gusta los libros o otro hobby. Otro ejemplo podría ser ponerse como objetivos, oye, pues dentro de un año a mí me van a gustar comprarme un helicóptero. Pues ya sé que necesito tanto dinero para ese objetivo. Entonces me pongo, por ejemplo, un dibujo de una jirafa, por ejemplo, que es bastante alta, y entonces voy poniendo ahí el dinero que voy a necesitar ahorrar cada cierto tiempo. Entonces vas viendo, venga, este mes ya he ahorrado 1 euro o 2 euros y lo vas poniendo en el dibujo y visualmente ya lo ves. Ayuda, porque ya sabes cuánto tiempo te falta y no te agobias ni tienes ansiedad por comprarlo ya, pero si ves que te falta eso, dices, bueno, tranquilamente, me faltan 3 meses, pues estás... Entonces maneja la situación y la tiene más bajo control. Y los niños aprenden eso que incluso para los mayores pues nos viene bien. Claro. Y te iba a preguntar, con respecto a la economía familiar, ¿tú qué opinas de que los niños, o opinas que a partir de alguna edad es bueno que empiecen a ver un poco los gastos que hay en casa? Hombre, te voy a decir que colaboren quizá, pero bueno, eso evidentemente cada uno, ¿no? Pero por lo menos que sean conscientes de que el dinero no cae del cielo, que papá y mamá trabajan, o papá o mamá trabaja, llega un dinero,
están los gastos de la casa, están los gastos del colegio, ¿no? Incluso comida, etcétera. ¿Tú qué opinas de este tema? Pues la verdad es que en mi caso reconozco... Esto es legítimo, ¿eh? O sea, evidentemente Sí, es una opinión, ¿no? sí, Pero sí. bueno, sí, ya que estamos contigo y eres experto en la materia. Sí, sí. Pues a mí me gustaría ponerme a ello y yo sí que tengo previsto hacerlo, que es hablar tranquilamente de estos temas, porque incluso cuando no decimos nada y no hablamos, estamos transmitiendo algo. Entonces, no decir nada, también los niños lo ven y dicen, no hablan de esto, ¿por qué será? Y puedes transmitir pues inseguridad, miedo, es un tema tabú, que preocupa siempre a mamá y papá, mejor no lo sacan porque discuten o porque tienen muchos problemas. Entonces, no hablar también es malo. Entonces, con naturalidad, igual que se pueden hablar de otros temas, pues se puede hablar de dinero. Entonces, yo lo veo bien decir, mira, pues esto es lo que ganamos mamá y papá, o mamá solo, papá solo, quien esté en casa, ¿no? Esto es lo que entra en casa y todo lo que necesitamos pagar es esto otro. Entonces, nos queda para la comida esto, para la ropa esto, para el juguete esto. Entonces, como veis, solo nos queda esto. Entonces, tenemos que decidir entre todos qué podemos hacer para gestionarlo bien. Porque al final, la economía lo que trata es de gestionar bien los recursos escasos, porque los recursos son limitados. Entonces, con lo poco que tenemos, ¿cuál es la mejor manera de gestionarlo para tener el mayor valor, que te aporte el mayor valor? Y de eso se trata la economía, pero en una empresa, en los estados y en la familia, porque la familia al final es una empresa o un pequeño país. Entonces es básico ocuparse de estos temas, y si se pueden hablar con los niños que ya tienen edad, pues yo no veo ningún problema en verlo todos juntos. Vale, claro, porque en mi caso, por ejemplo, mis niños son pequeños aún, pero sí que ya saben que las cosas cuestan un dinero, ¿no? Y de hecho, a lo mejor pues vamos al súper, ¿no?, a comprar comida o verdura, para lo que sea, y entonces pasamos delante de las chucherías, ¿no? Y uno de mis hijos dice, papá, ¿tienes dinero? Quiero chupachus, ¿no? Entonces, claro, aprendí, ya no me acuerdo quién me lo dijo, pero que decía, yo no les digo que no tengo dinero, les digo que sí tengo dinero, pero no para esto, ¿no? O sea, Cierto. como diciendo, claro que tengo, o sea, tampoco hay que ir por la vida, soy pobre, no tengo un duro, ¿no? Pero sí que decirles, no, tengo, pero para esto no. Hoy Sí. el dinero que tengo es para verdura, ¿no? O para comida, o lo que sea. Sí. Y se me quedó grabado y dije, pues toda la razón, me pareció Sí. muy buena, eso es un poco educar también, ¿no? A los Sí, enanos, sí, ¿no? totalmente, porque sin querer lo hacemos y les estamos mintiendo, porque luego vas a la caja y sí que sacas tenías dinero. dinero. Sí. Entonces les estás transmitiendo un mensaje erróneo, de que no tiene para mí, pero para esto sí, entonces me ha mentido. Sí. Entonces es mejor ir de frente a lo que tú dices y decirles que lo que hay es para dedicarlo a esto y no a esto. Claro. Que en realidad es lo que acabamos de hablar ahora, ¿no? Enseñar las cuentas en casa y decir, mira, pues es que esto es lo que podemos dedicar a este y esto a esto otro. De hecho, es lo que habíamos incluido en el presupuesto anterior. Para este mes, esto es lo que hay corresponde para comida, esto para vuestros juguetes, esto para... Y otro punto muy importante que no hemos hablado es decir, si nosotros incluimos en el presupuesto una partida para ropa, podemos hacer dos cosas. O yo te la compro, o te doy el dinero a ti y tú te gestionas. Porque cuando viene la adolescencia y los niños ya quieren elegir sus ropas, sus zapatillas, tal, pues a veces, ¿por qué no les vas a dar la oportunidad de que ellos se compren su ropa y sean responsables de sus compras? Entonces, tú tienes este dinero, si te compras unas zapatillas en vez de dos, bueno, pues tendrás unas. Pero si se te rompen, ya sabes que para la próxima vez igual tienes que cambiar y comprarte... La estrategia, ¿no? Claro, pero les vas haciendo partícipes poco a poco de la economía familiar y eso les ayuda mucho, porque cuando salgan de casa van a tener que hacerlo. Entonces, si ya lo hacen poco a poco, es no darles toda la libertad, pero ir dándoles un poco de libertad. Y hay gente que hace eso. Oye, yo a mis hijos no les compro ropa, porque tienen el dinero y se lo gestionan. Y me parece una idea muy interesante. Claro. Vale. Sí. Sí, está muy bien.
¿Y quién tiene la responsabilidad económica? ¿Son los padres, con los hijos, toda la familia? Como, porque al final, claro, mucha gente dice, no, bueno, entre todos, ¿no? Pues bueno, también educamos a los niños, o no sé, o el que trae el dinero a casa. O... Pues ahí, claro, la responsabilidad yo creo que va un poco en función no de la madurez solo, sino también del nivel en que se quiera cada uno involucrar, ¿no? El nivel de involucración. Si hay alguien que le encanta, pues puedes darle más cancha, peso. más peso para que él maneje un poquito más la situación. Pero si hay alguien que, mira, es que no me apetece nada porque yo soy más de hacer, ¿no? Soy más imprevisible y me gusta más organizar los viajes o lo que sea, y a mí, pues mira, este tema pues no me interesa mucho, pues tampoco le vas a obligar. No. Entonces, al que le interese, muy bien. Pero bueno, tampoco está de más que, aunque no le interese mucho, pues le vayas haciendo partícipe, le puedas contar cosas y tal, pedir opinión. Entonces, pues entre todos, dar la opinión cada uno me parece que es muy enriquecedor. ¿Y qué maneras hay para gestionar esto? No quiero, o sea, tampoco, que esto es muy amplio, ¿no? Evidentemente, pero, o sea, pues no sé, es bueno tener un Excel, es bueno usar otra herramienta, o sea, tenerlo un poco por escrito, digamos, Sí. al final que lo puedas ver, ¿no? Sí. Yo creo que es mejor, ¿no? O sí, como, sí. O pues, no sé, ¿qué ideas puedes darnos tú, Edu? Pues hay ahora mismo casi todos los bancos tienen aplicaciones que ya incluyen estos temas, ¿no? Ellos, según los gastos que vas haciendo, ellos te lo desglosan pues por categorías. Pues estos son gastos de fijos que tienes cada mes, que lo hemos detectado, y estos son gastos que tienes de comida o lo que sea. Entonces, esas aplicaciones pues las puedes utilizar y puedes ver un poco cómo vas, ¿no? Cada mes, pues en qué te gastas tu dinero, cuánto ingresas y tal. Y esa es una forma de guiarte para decir, mira, el mes pasado me he ido mucho por este tema, pues voy a intentar reconducir. Pero sí que es verdad que si tú quieres poner un poquito más, llegar a un nivel siguiente, pues ponerlo por escrito está muy bien. Hay gente que apunta todos los gastos que tiene y está muy bien, pero tiene que dar algún paso más, que es incluirlos en una hoja Excel, como tú bien dices, que hay muchas ya que están preparadas, plantillas preparadas que son muy buenas, y entonces el único trabajo que tienes que hacer es ir incluyéndolas ahí en esa plantilla, pero una vez que las incluyes, ya tiene unas gráficas en las que ya vas viendo cómo va tu situación frente a lo que habías pensado antes, ¿no? Y dices, mira, pues este es mi límite de gasto, pero es que yo voy gastando por aquí. Entonces es muy visual porque te dice si te estás acercando a tu límite o si vas bien, vas muy sobrado. Entonces esas herramientas son muy buenas para utilizar como una guía. Un presupuesto en Excel es muy bueno, pero no para agobiarte, sino como para ayudarte. Claro. Vale. O sea que la puedes hacer tú, si quieres, si te gustan estos temas, claro, con tablas dinámicas o lo que sea, o a coger alguna que ya esté hecha y utilizarla. Pero el problema es ponerse. Porque muchos tenemos las ganas, pero luego no encontramos el momento para ponernos y hacer eso, que no cuesta mucho, sobre todo cuesta más la primera vez, pero luego sigues rellenándolo cada mes o cada semana, como quieras, y ser constante. La constancia hace mucho. Y si eso lo haces, vas a dar un cambio radical a tu estado y además vas a ser de la poca gente que lo hace. Porque muchos se nos va el tiempo y no... Aunque tengamos buenas intenciones, al final ponerte es difícil, pero si lo consigues... O sea, al final es hacer la costumbre, ¿no? La costumbre. O sea, acostumbrarte a esto, pues igual que te acostumbras a ordenar la habitación o, ¿no? Sí. O limpiar los zapatos, pues esto un poco... ¿no? Sí, tenerlo ahí como bloquear cada mes o cada semana, una horita o dos, hacer esas cosas y luego ya paz y tranquilidad, porque ya sabes que tienes el trabajo hecho y eso ayuda muchísimo. Vale, Edu, y por ejemplo, en una sociedad como la que es la que estamos, ¿no? Y sobre todo en esta época más, bueno, ya hemos dejado la Navidad atrás, ¿no? Pero en una época en la que se consume quizá excesivamente o sin cabeza, no, o sea, excesivo tampoco voy a juzgar, ¿no? Pero creo que un poco sin cabeza sí.
¿cómo podemos enseñar en esta dinámica que tiene la sociedad, ¿no?, de consumo? Pues es cierto lo que dices, y de hecho nos podemos dar cuenta cuando los últimos días de diciembre, ¿no?, pues todo el mundo se vuelve loco y dice, bueno, es que tengo que llevar unos regalos a mis seres queridos, o tengo que pedir a los Reyes Magos que traigan unos regalos. Entonces, claro, muchas veces pues nos agobiamos, e incluso cuando éramos pequeños, ¿no?, pues decíamos, a ver cuánto me han traído, cuántos regalos tengo, ¿no?, y cuantos más mejor. Entonces, claro, hace un tiempo, por el tema de la demografía, ¿no?, pues era más normal que hubiera más niños y menos gente adulta. Ahora eso parece que se está invirtiendo y los hechos son los que hay. Es un hecho. Es un hecho. Es que es una realidad. Es una realidad y tiene mucho que ver el interés compuesto, que no hemos hablado, pero en la población el tema del interés compuesto, pero al revés, es patente. Entonces cada vez hay menos niños y cada vez hay más adultos. Entonces, pues una familia, por ejemplo, de un niño o dos niños, pues están los dos niños, pero están los dos padres normalmente, los cuatro abuelos, y luego seguramente hay tíos y familiares. Entonces, normalmente se da el caso que en cumpleaños, no solo en fechas de navideñas, en cumpleaños también, pues niños pequeños se encuentran con muchísimos regalos. Entonces ahí es muy difícil educar en la sobriedad, en decirles que tienen que gastar lo justo y no excederse ni practicar el consumismo, ¿no? Y es difícil precisamente por eso. La sociedad ahora no ayuda, antes sí ayudaba, porque los niños se tenían que rifar, ¿no?, como así decirlo, el favor de los adultos. Venga, pues me das a mí la paga, claro, y eran muchos a repartir poco dinero. Y ahora, por ejemplo, eso no es así, se reparten entre menos niños la paga de más adultos, o los premios en el cumpleaños o lo que sea. Entonces, entiendo que es complicado enseñar a un niño, sobre todo con el ejemplo, pues como estamos hoy en día en la sociedad. Pues es que en este tema, por ejemplo, he escuchado dos versiones que son completamente opuestas, ¿no? Que una es, pues bueno, en redes sociales, ¿no?, una persona a la que sigo, que me parece una persona sensata, decía, es madre de familia, y decía, bueno, yo durante el año soy austera. Bueno, en la familia somos austeros en general, no hacemos grandes gastos, y los gastos que hacemos son necesidades. Hombre, algún capricho me imagino que se darán, evidentemente, ¿no? Pero, oye, llegan los Reyes Magos y, bueno, no me importa pasarme, ¿no?, digamos, o por una vez al año, que puedo desfasar un poco en este aspecto. Bueno, lo escuchaba y decía, bueno, pues bien, ¿no? O sea, al final, pues si durante el año sí que estás educando en la austeridad, o no, como hablamos, pues fenomenal, ¿no? Por una vez al año, evidentemente, ¿no? Pero luego me he encontrado con lo contrario, ¿no? En la comunión, otra persona también que conozco, que es sensata, decía, mira, yo a mi hija, en este caso, en la comunión, le he dicho que de todos los regalos que le van a hacer, que se quede con uno, y el resto lo da pues, o sea, a caridad, a Cáritas o lo que sea, ¿no? Hombre, pues es el otro extremo, ¿no? Bueno, no sé, o sea, también me parece válido, o sea, quiero decir, cada uno ya, evidentemente, es legítimo de hacer lo que quiera, ¿no? Pero bueno, que al final, efectivamente, es complicado en estas fechas navideñas ya pasadas, o en general, a causa quizá de la demografía, pues este tema, claro, como comentas. Sí. Y para hilar con lo que tú dices, que me ha parecido muy bien traído, yo creo que lo importante es que, como dice Víctor Cupes, lo importante es que lo más importante sea lo más importante. Entonces, si tú, detrás de todos los regalos que quieres hacer, sabes que tiene el valor de que pues, el niño, lo que sea, pues lo va a tener en cuenta, y es suficientemente maduro y va a compartirlo con los hermanos, o incluso va a donarlo, como dices tú, pues no había ningún problema. Pero si tú conoces al niño y sabes que eso le va a crear un problema, correcto, pues como padres, claro, te tienes que dar cuenta, y entonces tienes que actuar en consecuencia. Claro. Y no vale la excusa de, no, como solo es una vez al año, no, pero es que le estás creando un problema. Entonces ahí los padres que son más maduros tienen que rectificar. Sí. Pero a lo mejor, pues otras personas que digan que solo le dan un regalo, pero es que el regalo lo valora muchísimo, lo necesitaba, y no le va a pasar nada al niño, pues me parece muy bien que sea
O sea, que Sí, sí, todo sí. tiene, si pensado bien, pensado con cabeza, puedes hacer lo que creas es oportuno. Sí, porque hablando, por ejemplo, con otro padre de familia, me decía, es que esta Navidad, los Reyes Magos, tengo 3 hijos, pues es que le han traído tantos regalos a cada uno, bueno, que decía, es que hay regalos que no sabía ni que les habían dado los Reyes. Y, o sea, él mismo se queda sorprendido y, hombre, pues está muy bien darse cuenta de estas cosas, ¿no? Evidentemente, porque Sí. al final dices, joder, caray. Claro, me decía, a ver, si han sido 6 regalos a cada niño. 6, pues un juego, unos coches, ¿no? Pero un libro, pero claro, me decía, pero es que al final había regalos que se ponían a jugar con las 2 primeras cosas que más le llamaban la atención, pero, oye, pero mira este libro, pero este libro también, ¿sabes? O sea, que al final quedamos un poco, ¿no? Quizá, bueno, Sí. también es ir conociendo un poco, ¿no? Y ir dándose cuenta, evidentemente, ¿no? Pero bueno, Sí. al final, esto es lo que venimos hablando, que es formarse y ya está, ¿no? O sea, hay que aprender, la vida es un constante Claro. aprendizaje, ¿no? Y ya está, en todas las materias. Eso es, y luego para la siguiente vez ya verás que, oye, si disfruta con un regalo, pues un regalo. Claro. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que el niño pues sea feliz y juegue y lo pase bien. Pues si con uno que le gusta es suficiente, pues a lo mejor es contraproducente que tenga más, Ya. porque el tiempo es limitado. Claro. Entonces, si tiene que dedicar el tiempo a más cosas, le va a tener que dedicar menos tiempo. Entonces, a lo mejor pues no está dispuesto a eso, porque Claro. quiere solo con este. Pues Claro. es una pena que el otro no le haga caso, pero, Sí. pero es porque no hay tiempo. Es verdad, es verdad. Vale, te quería preguntar, Edu, ¿qué es ahorrar? Ahorro. Ahorro. Todo el mundo ahorro, ¿no? Todos lo vemos como algo positivo en general. ¿Qué es el ahorro? Pues mira, hay gente que lo ve de forma negativa, pero porque a lo mejor nadie le ha dicho que lo vea desde otro punto de vista. Porque ahorrar es, si tú ves un poco la línea de tu vida, cuando tú estás aquí en el presente, pues el ahorro es llevar tu bienestar o tus ganancias al futuro, a tu yo del futuro. Entonces, en vez de tenerlas ahora, pues pones esa gratificación o ese viaje o lo que sea, ese dinero, lo pospones en el tiempo, para ti. Entonces, sin más, pues ponerlo en el tiempo, el ahorro, no es nada más. Entonces, pues habrá gente que le parezca que es horrible porque no va a poder disfrutar de esos bienes que va a comprar con ese dinero ahora, pero hay gente que dice, bueno, si a mí me han enseñado desde pequeño a posponer la gratificación y luego lo voy a necesitar, pues es muy inteligente guardarlo para luego. Si te fijas y lo pusiéramos en una gráfica un poco, pues los vaivenes de tu economía, pues a lo mejor hay veces, ¿no? Hay años que tú vas como más tranquilo porque tienes pocos gastos y muchos ingresos y te sobra. Bueno, pero habrá otras épocas de tu vida que vas a tener muchos más gastos obligados, Que vayas más pillado. porque tienes más hijos, porque tienes que comprar más cosas para el colegio, por lo que sea. Y entonces tienes los mismos ingresos pero más gastos. Entonces, en esas circunstancias, en épocas valle, que son más difíciles, pues si tú hace un tiempo lo has previsto, pues sabes que lo tienes, porque te lo has guardado para este momento. Entonces, ese ahorro te ayuda a cubrir los baches. Y en tiempos de bonanza es cuando puedes ahorrar, para los tiempos que van a ser un poquito peores. Es ver un poco, ver tu tiempo con perspectiva y no agobiarte, decir, no, es que no lo voy a perder, es que luego voy a necesitarlo. Claro, o sea, incluso también para pues temas de alguna necesidad urgente, ¿no? Que pueda haber en un futuro, ¿no? Sí, porque ahora que lo dices, nos hemos dejado un paso intermedio en todas las etapas de la economía, que es crearte un colchón de seguridad, ¿vale? Primero es lo que hemos dicho de saber la verdad sobre tu economía. Lo segundo, hacer un poquito de histórico de cómo han sido tus gastos e ingresos. Luego, hacerte un presupuesto, y ese presupuesto va a tener una partida de ahorro, pero que al principio ese ahorro se va a utilizar para crearte un colchón de seguridad, que significa que tienes que tener pues de 3 a 1 año de gastos fijos en una cuenta separado, disponible, líquido, para que en cualquier momento puedas hacer uso de él. Pero cuando eso ya lo tengas creado, esto cuesta un tiempo, pero cuando ya lo has creado, te olvidas de ese colchón de seguridad o de imprevistos y ya puedes empezar a ahorrar para otras cosas.
y ya puedes empezar a llenar el sobrecito de viajes, el sobre de ocio, el sobre de inversión, ¿vale? Pero ese punto se nos había olvidado. Vale. Y ya cuando tienes todos esos sobrecitos completos, o cuentas de ahorro, como le quieras llamar, no tiene que ser en sobres, pues ya puedes dedicar uno a la inversión. Y si quieres, comentamos que la inversión es hacer crecer tu dinero. Claro, eso te lo iba a preguntar, porque al final, o sea, mi siguiente pregunta al ahorro es, bueno, hay gente que piensa que el ahorro es almacenar, ¿no? Que está muy bien, evidentemente hay que tener algo, hay que almacenar al final, evidentemente, pero claro, también está la contrapartida de que el dinero pierde valor, ¿no? Con el tiempo. Eso, hombre, yo creo que la mayoría de la gente lo sabe, pero bueno, pero probablemente hay mucha gente que no. Exacto. Tú te vas a encontrar con... Hay mucha gente que eso no lo sabe. Vale. Y es una pena porque luego lo hablaremos. Entonces, eso hay que hacerlo público porque lo normal es que nos quedemos ahí en el ahorro. Pero como has visto, el ahorro tiene la finalidad de crearte una protección ante imprevistos y que la tienes que tener siempre disponible. Porque cuando vienen mal dadas malos tiempos, claro, el que ha sido previsor, como la hormiguita, y tiene esa cantidad de dinero disponible, porque no vale tenerla en un depósito a plazo fijo que no la puedes sacar hasta dentro de un mes, o en una propiedad inmobiliaria, una casa que no la puedes vender, pues tienes que estar en una cuenta disponible, que dices, esa sí que es verdad que puede perder poder adquisitivo, pero la ventaja que te aporta es superior a lo que estás perdiendo. Claro. Tienes que tenerlo, claro, aunque pierdas un poco. Vale. Pero el resto sí que lo tienes que poner a trabajar, para que no, lo que hemos dicho, para no perder. No es ganar, sino es primero no perder. Y luego ya, si puedes ganar un poco, tanto a la inflación como a los tipos de interés o los impuestos que van aumentando cada día, pues mejor. Vale. Pues es importante entonces públicamente decir, ¿no?, que la gente sepa que el dinero pierde valor con el tiempo, ¿no? Exacto. Eso es clave, vamos. Pierde valor con el tiempo, sí. Vale. Y de hecho, por ejemplo, cuando tú traspasas tu dinero al futuro, que es ahorrar, también puedes hacer lo contrario, que es pide un préstamo, que es traerte las ganancias tuyas, tu dinero del futuro, ahora, porque lo necesito ahora. Entonces, claro, tienes que pagar un tipo de interés, que es lo contrario que claro, cuando tú lo ahorras y lo ganas, lo ganas. Eso es. Pero cuando tú pides prestado, lo gana el banco. Entonces ese tipo de interés también lo tienes que pagar porque has traído hasta ahora una ganancia que todavía no tienes. Claro. Vale. Y te quería preguntar una última cuestión que me parece bastante importante. Es, ¿qué pasa con la educación financiera en España? No te hablo ya en la carrera de economía, sino lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? De la familia, educar. Claro, ¿qué pasa académicamente? Pues yo creo que están todos los involucrados, los padres y sobre todo, yo creo que estarían muy a favor de que a sus hijos les dieran unas nociones básicas para que no les pase como a nosotros, que hemos aprendido esto ya muy mayores. Entonces, yo creo que hay mucha labor que hacer porque todavía no está implantado a nivel general en todos los cursos, como se puede ir desde pequeñitos hasta mayores, pero es que no está implantado. Yo, por lo que he podido investigar, es solo en algunos cursos, últimos cursos de la educación obligatoria, pues en algunas ramas sí que se da pues, asignaturas de economía y tal, pero no es muy común, no es común. De hecho, creo que es así, corrígeme si me equivoco, pero en las últimas modificaciones de los planes de estudio se han quitado algunas materias. El tema de la inflación creo que lo han ido apartando con lo importante que es y algunos otros temas que pues es una pena que no se enseñen. Yeah. Vale, sí, nos ahorraríamos muchos disgustos, ¿no? Quizá, sí. Sobre todo al final, claro, uno se enfrenta a esto cuando se enfrenta porque la vida te ha llevado, o sea, ya uno sale de la universidad, empieza a trabajar y se encuentra con mi nómina, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿No? Es que es una pena, ¿no? O sea, es tu nómina, tienes que saber perfectamente qué es cada cosa, ¿no? Hacia dónde van los impuestos que estamos pagando, ¿no? Sí, toda esa información es clave para la libertad de cualquier persona, o sea, de las familias, pero luego de los niños que van a ser adultos.
Y si eso lo saben, van a tener más libertad, porque van a actuar mejor, van a saber qué hacer, y no van a depender de lo que hagan otros, es decir, escurrir el bulto o traspasarles la responsabilidad al Estado, ¿no? El Estado ya me pagará, ya me cubrirá esto, es no coger las riendas de tu vida. Sí. Financieramente hablando. Financieramente, que luego te afecta a todos los aspectos. Sí. Vale, fenomenal. Pues nada, Eduardo, hasta aquí llegamos. Muy bien. Que gracias. Nada, gracias. encantado. Creo que la gente aprende con esto. Desde luego. Y nada, y cuando, pues a ver si hacemos otra, ¿no? Por supuesto, porque estos temas son muy amplios y son inabarcables, pero claro. Hay que ir poco a poco, como la hormiguita, sin agobiarse, pero sin pausa. Muy bien, pues nada, pues fenomenal. Pues una charla más, una conversación más, ¿verdad? Eso es. Foro, y nada, y seguimos hablando bien de las cosas buenas. Claro que sí, gracias Marcos.